Hermano, buenos días para todos. Bendiciones del Señor. Que sea en esta mañana el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros para que esta palabra sea aplicada en nuestras vidas. Amén. Una cosa que tiene el creyente, el hombre regenerado, aquel que tiene morando en él al Espíritu Santo, es que confía en su Señor, en su providencia, en su cuidado paterno. Para él cada día es un día maravilloso, maravilloso porque está en Cristo. Para él no hay nada que necesite para sentirse satisfecho, sino que entiende que lo que tiene en estos momentos es así como Dios quiere que esté. No hay ninguna circunstancia mejor que pueda tener el creyente que su presente en Cristo. El creyente no se conforma con alcanzar sus metas, sino con su presente en Cristo. No se conforma con tener más, sino con su presente en Cristo. Por eso es que si su satisfacción está en Él, en Cristo y en nada más. En el contexto en el que se encuentra Timoteo, donde hay falsos maestros, los cuales toman la religión como fuente de ganancia, es decir, toman la palabra de Dios y en vez de enseñarla tal y cual debe ser, la rechazan enseñándola falsamente. Y en este sentido, estas enseñanzas falsas no llevan a ninguno a vivir siguiendo la voluntad de Dios. Lo que quiere decir que estos falsos maestros impíos e ignorantes no tienen ninguna intención de hacerle bien a ninguna de las personas que lo escuchan y que lo siguen, sino que el propósito principal y único era obtener plata, dinero. Ellos buscaban su propio bien representado en ese beneficio financiero de obtener dinero. Esos son los falsos maestros. Así que mientras que a estos falsos maestros no les importa Dios ni su palabra, al creyente sí. Él sabe que su propósito principal y único es vivir para la gloria de Dios y que además su alegría, su bienaventuranza, su confianza y seguridad no depende de las circunstancias que esté viviendo, sino de lo que Cristo ganó para él en la cruz del Calvario. Es por eso que los creyentes no se pasan quejándose de la vida por lo que no tienen, como tampoco creyendo que lo que no tienen es mejor, ni mucho menos se la pasan deseando tener más, como es el caso de los falsos maestros, los cuales no eran más que unos falsos creyentes. Veremos entonces hoy la gran diferencia que existe entre aquellos que quieren glorificar a Dios con su vida, los creyentes, y aquellos que quieren otra cosa, los incrédulos. Acompáñenme entonces, hermanos, al texto que leyó nuestro hermano Albeiro, primera de Timoteo, capítulo 6, leemos desde los versículos 6 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, leemos desde los versículos 6 al 10. Síguenme ahí en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. El título para esta enseñanza es Las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda. Veremos dos puntos únicamente en esta enseñanza. En primer lugar, el celestial contentamiento cristiano y en segundo lugar, el infernal descontento del incrédulo. El celestial contentamiento cristiano en primer lugar y el infernal descontento del incrédulo. Veamos entonces en primer lugar el celestial contentamiento del cristiano. Hay dos verdades que son inseparables en la vida de una persona regenerada, las cuales nunca pueden dejar de ser y van a constituirse en el distintivo con el cual el creyente testificará sin ninguna duda que es ciudadano del reino de los cielos. Estas dos verdades son que conocen las escrituras en primer lugar, es decir, la voluntad de Dios, la grandeza de Dios, y en segundo lugar, que practica las escrituras, es decir, es obediente a Dios. Las escrituras nos enseñan que una persona que obedece a Dios
se le llama piadosa. Es por eso que Timoteo nos va a dejar claro que una persona que obedece a Dios espera y confía en Él. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El pero que aparece aquí marca un contraste, una diferencia entre lo que viene diciendo de los falsos maestros, de cómo ellos toman la religión como fuente de ganancia para obtener dinero y así hacerse ricos y tener más y más, mientras que los creyentes son personas piadosas, es decir, son personas que a diario toman una actitud correcta hacia el verdadero Dios. Ellos saben quién es Dios, por eso le adoran genuinamente y además son hacedores de su voluntad. Las personas piadosas son personas que manifiestan con su vida la verdadera santidad, espiritualidad y virtud. Ahora, mientras que los falsos maestros tienen como ganancia obtener más y más dinero de aquellos que los escuchan y los siguen, gran ganancia, dice el apóstol Pablo, hay para el hombre piadoso que experimenta contentamiento. Y es gran ganancia porque no se trata de riquezas materiales caducas y pasajeras, sino de riquezas espirituales, hermanos, que generan paz, confianza y satisfacción debido a la comunión e intimidad que se tiene con Dios. Y esto, hermanos, se hace evidente mediante el contentamiento. Alguien decía que el contentamiento, como todas las cosas preciosas, es muy poco común. E incluso se escribió un libro llamado La rara joya del contentamiento cristiano, precisamente por el hecho de que era poco frecuente encontrar a alguien con contentamiento. Se dice que un filósofo ateniense fue al mediodía al mercado con una lámpara con el fin de encontrar un hombre honesto. Dice un autor, creo que le hubiera sido igual de difícil encontrar un hombre con contentamiento. Estamos en un mundo, hermanos, en el que por todas partes prevalecen la murmuración, la insatisfacción, el descontento con lo que tenemos. Y lo que pasa es que lo que uno no tiene parece ser lo mejor. No, lo que tengo no es tan importante como lo que no tengo. Eso es lo que pasa en este mundo. Uno se imagina que sería bastante feliz si tuviera esto o tuviera aquello. Es que si tuviera una mejor casa. Es que si tuviera, es que si comiera esto. Es que si fuera rico. Es que si tuviera un mejor trabajo. Es que si tuviera un esposo. Es que si tuviera una esposa. Es que si tuviera sano. Es que si esto, es que si aquello. Sin duda alguna, la gente de este mundo y pareciera que aún los creyentes no están contentos con lo que tienen ahora. ¿Acaso, creyente, Dios no sabe qué es lo mejor para ti? ¿No sabe Él cuánto puedes soportar tú, creyente, para que no tengas contentamiento? ¿Acaso no sabe Él cuándo te hará más bien un golpe o una sonrisa? ¿Acaso no sabe eso Él? Su gracia es inmensa y también lo son su verdad, poder y sabiduría. Si Él dirige tu vida, todo te irá bien. Todo te irá bien. Él nunca serás engañado por Dios. Nunca serás burlado por Dios, creyente. Dios es benévolo contigo, es gentil. Su voluntad es santa, justa, buena. Su fidelidad es para siempre. Es por eso, creyente, que si contemplas a Dios tal y cual es y sus promesas para contigo, habrá grande ganancia para ti porque tendrás contentamiento. Definimos el contentamiento como aquel estado del espíritu lleno de gracia, aquietado, interior y dulce, que se somete libremente a Dios y se deleita en lo que Dios dispone para él, tanto paternal como sabiamente. En cada circunstancia, en cada caso, el creyente entiende que Dios lo está ayudando, que Dios está ahí, sea lo que sea que pase. Él entiende esto. ¿Qué significa entonces esto que dijimos? Significa descansar satisfecho en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, sin quejas de ninguna clase y sin ningún deseo pecaminoso de cambiar las cosas. Ese es el creyente que tiene contentamiento. Como diría un comentarista,
Si quieres ser verdaderamente feliz, ¿y quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser feliz. Si quieres ser verdaderamente feliz, busca la felicidad en lo único en lo que puedes encontrarla. No la busques en el dinero. No la busques en los placeres, en los amigos ni en el saber. Búscala en tener tu voluntad en armonía perfecta con la voluntad de Dios. Buscarla es procurar contentamiento. Tal vez respondas tú, esta que tú acabas de decir suena muy bien. Buscar tener armonía perfecta con la voluntad de Dios. Y buscarla es procurar contentamiento. Suena muy bien. ¿Cómo puede uno tener siempre contentamiento en un mundo como este? Respondo, dice el autor, que hay que despojarse del orgullo y ser consciente de lo que realmente mereces para poder ser agradecido en cualquier condición en la que te encuentres. Si el hombre realmente comprendiera que no merece nada y que cada día es deudor de la misericordia de Dios, dejaría de quejarse. Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo aquí, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pero escuchen, en todo y por todo estoy enseñado. Quiero que vean esa palabra enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. La palabra traducida aquí, enseñado, se deriva de una palabra que significa misterio. Es como si Pablo hubiese dicho, he aprendido el misterio de esta cuestión. El contentamiento debe ser aprendido como un gran misterio. Y aquellos enseñados plenamente en este arte han aprendido un misterio profundo. Sean, dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Oigan la palabra, porque Él dijo, no te desampararé y no te dejaré. Hermanos, contentos con lo que tenéis ahora. No con las cosas que tenías antes, ni con las cosas que esperas tener, sino con las cosas que tienen ahora en estos momentos. Con tales cosas, sean las que fueren, hemos de contentarnos con la casa que tenemos, con nuestra posición en la sociedad, con nuestra salud, nuestro ingreso, nuestro trabajo, nuestras circunstancias, sea cual sea mi circunstancia, debo estar contento ahora. Porque Dios no va a dejarme nunca, yo soy consciente de eso. Él nunca me va a desamparar, Dios siempre va a estar conmigo. Así que una persona piadosa no está motivada por el amor a las circunstancias, ni al dinero, ni a las cosas caducas, sino que está motivada por el amor a Dios. Busca la verdadera riqueza y el contentamiento que viene de una total confianza en un Dios que es todo suficiente. Es por eso que el afán del creyente no debe ser atesorar para este mundo. Versículo 7, 1 Timoteo capítulo 6, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Tener y tener más no le sirve de nada a nadie. El tiempo de los seres humanos en esta tierra es corto. Aprendamos, hermanos, aprendamos a aprovechar el tiempo. Nosotros aparecemos por un momento en esta tierra y luego ya no estamos. Por eso es tan importante entender estas cosas, para que no perdamos el tiempo en lo que no aprovecha y nos dediquemos a vivir para la gloria de Dios. Hermanos, cuando nacimos en esta tierra, nada trajimos. Y cuando muramos, nada podemos llevar. No sé lo que la persona quiera hacer para montar en el cajón. O no vas a llevar nada porque eso lo dice Dios. Y si Dios dice que no vas a llevar nada, nada vas a llevar. Ninguna persona. Así que no hay que atesorar para esta tierra. No sirve atesorar riquezas para esta tierra. Si estas cosas no te las vas a llevar cuando mueras. Es por eso que las personas
dominadas por el amor al dinero, están perdiendo su tiempo en lo temporal y desconocen las cosas que tienen valor eterno. Job capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Lo mismo dice Eclesiastés 5, versículos 13 al 15. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Tanto Job como el autor de Eclesiastés dan la misma idea. Desnudos nacimos y sin nada nos iremos al sepulcro. Eso es sabiduría, entender eso es sabiduría, hermanos. Es por eso que hay que aferrarse, no hay que aferrarse, hermanos, a las riquezas terrenales. No, no hay que aferrarse a las cosas terrenales, mis hermanos. Versículo 8. Hay que aferrarse a lo necesario. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Aquí el apóstol Pablo nos muestra que con las cosas fundamentales de la vida debemos sobrellevarnos en este mundo. Debe bastarnos con las cosas fundamentales. Es decir, ¿cuáles son las cosas fundamentales? El sustento y el abrigo. La palabra sustento significa alimento e incluye todos los artículos alimenticios necesarios para mantener la vida física. Y la palabra sustenta significa el lugar donde uno vive, como también la ropa que se usa. Tener sustento y abrigo debe ser suficiente para estar contentos. Y esto implica, hermanos, implica que yo estoy contento con el sustento y el abrigo que Dios me da. ¿Qué implica esto? Aceptación de lo que Dios provee y evitar la codicia. Los creyentes deben reconocer conscientemente que el Señor es dueño de todo lo que tienen. Son simples administradores de sus bienes y como Dios no les debe nada, todo lo que reciben, hermanos, todo lo que reciben debe hacerlos sentir gratitud con Dios. Nadie merece nada. Y al tú no merecer nada y recibir, debes darle gracias a Dios. También implica aprender a distinguir los deseos de las necesidades. No se trata de lo que tú quieres y quieres y quieres y quieres. Mira tus necesidades y mira la provisión de Dios para ti, para que no gastes más de lo que tienes. Otro es que deben disciplinarse, como dije aquí, para gastar menos de lo que ganan. Y noten que el problema de lo que viene diciendo el apóstol Pablo no es el deseo de hacer frente a las necesidades del cuerpo. No es ese deseo de yo querer comer, de yo querer tener sustento. Ese no es el problema. El problema es el anhelo de riquezas materiales, el deseo desesperado de dinero, lo cual surge de la insatisfacción, del descontento. Lo que nos lleva entonces, mis hermanos, al segundo punto, el infernal descontento del incrédulo. Alguien decía que el descontento es como si hubiese salido de una cloaca del infierno. El pecado del amor al dinero es peligroso, hermanos. Teniendo en cuenta los efectos que produce en la persona y la miseria a la cual lo lleva. Estoy hablando aquí de las características de una persona incrédula. Dice el texto en el versículo 6, versículo 9, la primera porción, porque los que quieren enriquecerse, dice el texto allí. Es decir, los que están resueltos a enriquecerse, sea como sea. Esta expresión nos muestra a aquellas personas que son culpables del pecado de la avaricia. O sea, del deseo incontrolable y desordenado para acumular bienes, riquezas
u objetos de valor más allá de las necesidades mínimas de supervivencia, con la única intención de atesorar más, más y más. El apóstol Pablo dice de estas personas que caen en tentación y lazo. Y la idea de esta palabra caen es que están cayendo continuamente, son recurrentes, practican, como si practicaran constantemente el pecado, caen continuamente, caen primero que todo, caen en tentación, hermanos. Caer en tentación, y eso pasa en nuestra cotidianidad, podemos ser tentados y no caer en tentación. Estas personas caen en tentación y lazo. Y significa que el pecado ya los atrapó. Es decir, ya hay un deseo de pecar y que la mantiene aprisionado hasta el punto de generarse una pasión o deseo incontrolable por las cosas que no debe poseer. En este caso serían la riqueza. Cuando alguien cae en tentación, ya viene el pecado. Así pasa con estas personas. Dice el comentarista, además, el pecado nunca anda solo. El deseo de enriquecerse hace que el hombre, que en la terminología actual es la encarnación del mal, por decirlo así, dice el autor, caiga en numerosas caídas. Un tipo de codicia conduce fácilmente a otra. La persona que codicia riqueza generalmente también anhela honor, popularidad, poder, comodidad, satisfacción de los deseos de la carne, etcétera. Todo brota de la misma raíz, el egoísmo, que siendo el peor método posible para satisfacer realmente el alma, es un método insensato y dañino, dice este autor. Definitivamente, el deseo de riquezas genera mucho daño a la persona. Por eso Pablo sigue diciendo, caen en tentaciones y lazos y en muchas codicias necias y dañosas. Si ustedes ven Romanos capítulo 1, lo que nos muestra Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18 es el hombre incrédulo cayendo más y más y más y más hasta parecerse racionalmente a un animal. Aquí vemos la misma escena prácticamente. Caen en codicias necias y dañosas. Cuando hablamos de codicias necias, nos estamos refiriendo a deseos pecaminosos inicialmente irracionales, sin sentido, ilógicos. Por eso dice, son necios. No tiene sentido ese deseo que tienes. Y las personas que son así quedan como animales en una trampa, víctimas de sus propios deseos perversos. Codicias engañosas se refiere a aquellos que conducen a la persona por el camino contrario a la felicidad. Él cree que por ahí es, pero por ahí no es. Estos hombres que quieren enriquecerse creen que este es el verdadero camino a la felicidad, pero es una mentira. Lo que conduce es a la miseria. ¿Y por qué conduce a la miseria? Porque cualquier camino que el hombre trace va a llegar a la miseria porque está alejado de Dios. Cualquier camino que tú traces va a ser miseria. Porque alejado de Dios nada se puede hacer. Y si Dios es la fuente de la felicidad y el gozo, lejos de Él no se podrá encontrar ni felicidad ni gozo. Y termina diciendo el apóstol Pablo acerca de los que quieren enriquecerse, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esta expresión nos muestra cómo estos hombres van de mal en peor. Como el incrédulo. El incrédulo va de mal en peor. Y esto lo va a entender la palabra hunden, que significa que están siendo arrastrados hasta el fondo. Y las palabras destrucción y perdición nos muestran el panorama de total devastación, tanto del cuerpo como del alma, indicando con esto cómo el deseo de riqueza destruye a las personas. Las destruye. Y el apóstol Pablo dice finalmente, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Noten aquí que el apóstol Pablo no está diciendo que el dinero es malo. Él no dice eso. Eso no es lo que dice aquí. Él está reprochando el amor al dinero. Por eso dice que la raíz de todos los males. Con ello quiere decir que la fuente de todo tipo de maldad, las cuales se convierten en las ramas,
Esto quiere decir que si usted ama el dinero, normalmente no hay nada que lo detenga a usted en su búsqueda del dinero. No hay quien lo detenga. Usted se mete por allí y no importa quien tenga que hacerle daño, usted quiere dinero y se mete por ahí se va. Y por lo tanto lleva a todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Miren, hermanos, no hay tipo de maldad que pueda ser imaginado que no sea el resultado de amar el dinero. Porque por amar al dinero la gente ha cometido todo tipo de pecado inconcebible. La gente que ama el dinero, para obtener dinero, va a recibir sobornos, va a distorsionar la justicia, va a manipular, va a aprovecharse de los pobres, va a mentir, va a hacer trampa, va a extorsionar, va a engañar, va a robar, va a abusar, va a asesinar, va a fornicar, va a adulterar. Y todo esto, hermanos, si él cree que eso le produce dinero, lo va a buscar. ¿Ven todas las ramas de esa fuente? Es la raíz de todos los males. Todo porque él entiende que si eso le da dinero, lo va a buscar. Toda categoría imaginable de pecado puede fluir de amar el dinero. Porque si usted está consumido con el amor al dinero, entonces esa es la fuerza que le motiva a su vida y va a hacer que usted haga lo que sea por obtenerlo. Qué terrible es eso. Qué terrible es eso. Este amor al dinero conduce a un abismo sin fin, alejándonos del Señor y de todo lo que es valioso. Nos roba la gratitud, el gozo y nos impide estar contentos con lo que tenemos ahora. Hermanos, el amor al dinero pervierte la doctrina. El amor al dinero nos desvía de la fe, nos aleja de la verdad de Dios. Y el corazón del hombre está esta codicia pecaminosa, lo va a llevar, hermanos, a sufrir muchos tormentos. Muchos tormentos. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Qué tragedia tener el corazón alejado de Dios. Dicho en términos comunes, enséñame dónde está tu dinero y te enseñaré en dónde está tu afecto. Es como si el Señor nos dijera que lo que hacemos con nuestro dinero es la medida de nuestros corazones. Y ahora el apóstol nos muestra cómo esto de amar al dinero también afecta a la iglesia. Ya la afectó y la va a seguir afectando a la iglesia. Dice el texto, el cual codiciando a algunos, ya está hablando aquí de gente creyente, estaba en la iglesia, no creyentes, estaba en la iglesia, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Vieron que el amor al dinero no le trae ganancia a nadie? Puede alcanzar fama, puede tener muchas posesiones, puede ser el más famoso del mundo, el más poderoso, pero las consecuencias son terribles. Aquí finalmente el apóstol nos continúa ilustrando los peligros del amor al dinero, a lo material. Y aunque él no menciona nombres aquí de personas, lo cierto es que personas de la iglesia cercanas a Pablo fueron amantes del dinero. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, se nos dice que Demas abandonó a Pablo para irse al mundo y seguramente otros como este hombre salieron del pueblo de Dios extraviándose en la fe, es decir, apartándose de la verdad y se constituyeron en unos apóstatas que amaron más al dinero que al Señor. Y por haber hecho esto, dice el texto, que fueron traspasados de muchos dolores, es decir, aflicción para sí mismos, inquietud de espíritu, falta de satisfacción, envidia, tristeza, una conciencia que los condenaba, deseos no cumplidos, descontento en términos generales. Estaban sufriendo los pobres hombres por salirse y buscar el dinero. Como dice el Salmo 32:10,
Muchos dolores habrá para el impío. Los dolores supremos que sufrirán pudiera ser el tormento eterno en el infierno. Así que su sufrimiento aquí, en estos momentos, es un abrebocas para lo que viene a futuro, que es el infierno. Los creyentes deben buscar a Dios, no al dinero, no las cosas materiales. Como David debiera decir, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Ahora, aunque el contentamiento es algo poco común y aún incluso se experimentan los creyentes, no lo vemos. Y lo que vemos en este mundo es a personas infelices por todas partes. Por decirlo así, un incrédulo es un infeliz. Así, sencillo. Tu creyente tiene que entender que la piedad produce contentamiento. El mundo impío es un mundo infeliz. Tu creyente, repito, debes entender que la piedad produce contentamiento. Esta es la rara joya del contentamiento. Eso es lo que produce. Cristiano infeliz. ¿Podemos hablar de cristianos infelices? ¿De cristianos sin contentamiento? Puede ser. Puede ser. Cristianos que piensan que están mejor así que como están ahora. Y entonces me resento con Dios porque Dios no me da lo que yo quiero, porque yo soy más sabio que Dios y para mí yo estoy mejor con lo que anhelo. Así pasa. Y entonces me rebeldizo contra Dios. Porque yo pienso que lo que no tengo me va a hacer más feliz. ¿Qué tal somos? ¿Qué tal? Miren, pueda que tú seas un cristiano infeliz en estos momentos. Puede que seas. Y estés anhelando cosas y estés triste porque quieres cosas y no se aparecen. Y tú dices, Señor, pero es que yo quiero esto. Y si no, no. Puede que tú seas un cristiano infeliz en estos momentos. Pero si tú eres un cristiano infeliz, cristiano, piensa, hermano, en el precio que costó tu salvación. Si eres un cristiano infeliz, piensa en ese precio. ¿Sí? Piensa en el precio, no de lo que tú quieres tener. Piensa en el precio, no de lo que tú ves que necesitas. No, esto es muy caro y yo pienso que eso, el precio es tal. No piensas en eso. Porque eso es pasajero, banal, es terrenal. Cosas secundarias. Lo que te mando a que pienses es en el costo de tu salvación. Si eres infeliz en estos momentos, piensa en el costo de tu salvación. Piensa en lo que le costó al Señor Jesús salvarte a ti. Escucha esto. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Sigue pensando, si eres infeliz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Era Dios. Era Dios, el Señor siempre ha sido Dios. Pero se despojó de sí mismo, tomándola con la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La máxima humillación que vemos en toda la historia de la humanidad. Cristo, Dios hecho hombre. Qué humillación tan grande. Pero miren lo que dice, lo que sigue diciendo. Se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no bastó con humillarse al hacerse hombre, sino que también murió en una cruz como el peor de los delincuentes cristianos. ¿Ves todo lo que pasó el Señor para salvarte a ti?
Tú que estás siendo infeliz en estos momentos y crees que necesitas cosas para estar mejor y no estás contento con lo que tienes ahora. ¿Qué es lo que pasó el Señor Jesús? Así que, si eres un cristiano infeliz, te invito a que mires la cruz, el Calvario, y te des cuenta que no hay motivos para estar descontento. No hay motivos, sino todo lo contrario. Hay motivos de sobra para ser felices. Por eso le decimos al creyente que hoy no es día para uno estar ayunando, porque el ayuno es compundirse, es dolerse. Hoy es un día de fiesta, hoy no se ayuna, hoy es fiesta por la obra de Cristo, por su victoria en la cruz, por la salvación que nos ganó a nosotros. Estamos de fiesta, hermanos. Entonces, cristiano infeliz, creyente, recuerda que tú eres un bienaventurado, tú eres un dichoso, tú eres una criatura feliz, gracias a la obra de Cristo en la cruz por ti. Así que te invito a que le des gloria a Cristo. Apliquemos rápidamente la enseñanza, mis hermanos, muy breve para, para seguir. Para los creyentes de esta primera aplicación, corta. Lo primero que te quiero decir, creyente, es que, es que tú no tienes por qué ser infeliz. O tú no eres infeliz, no tienes que serlo. No tienes que serlo. El Señor conoce tus necesidades. El Señor sabe dónde vives. El Señor sabe cuánto ganas en el trabajo. El Señor conoce tu cuenta bancaria. Pero a pesar de que las cosas no están como tú quisieras, quisiera más platica, quisiera una mejor casa, quisiera comer mejor, debes estar contento con lo que tienes ahora. Porque si no lo estás, hermano y hermana, te alejarás de Dios, te enfriarás, vivirás amargado, triste y afligido. Y todo porque no confías en Dios. Porque no esperas en el Dios de tu salvación, mi hermano. Por eso te digo, como hermano tuyo que soy, no desees lo que otros tienen. Que estás sano, que estás feliz, que tienes. No desees esas cosas. No pienses, mi hermano, que lo que no tienes te hará más feliz. No lo pienses. Si tú eres cristiano, es porque eres de Cristo. Y ahí está la razón para que estés feliz. Eres posesión de Cristo. Cristo es tu Señor. Basta eso para ser feliz. Por eso te digo, cristiano, vive contento y confía diariamente en tu providente y todo suficiente Dios. En segundo lugar, con la aplicación, hermanos, el dinero no es malo en sí mismo. No es malo que tengas dinero, que trabajes. El dinero es una dádiva que Dios te da a ti. Dios te lo da. Tienes que entender eso. No es que yo voy al trabajo y paso solo. No, Dios te da dinero. No busques excusas para decir que tú eres creyente. Sé consciente, Dios te da el dinero a ti, aún al impío. Pero el impío es desagradecido. Le da el sol para que el sol le pegue, el aire que respira, le da un trabajo, le da el alimento, sostiene su creación. Pero el impío es desobediente y desagradecido. No importa cuánto te esfuerces diariamente trabajando, Dios te da a ti el dinero. Y lo que tienes tú, porque Dios te lo ha dado, hermano, sé consciente de eso. No te apegues a esas cosas. Si hoy estás peor que ayer, si hoy no tienes como ayer, si hoy estás enfermo y ayer estabas sano,
Hermanos, sea el nombre de Jehová bendito. Estás en Cristo y es suficiente. Nunca hagas que tu búsqueda por las cosas materiales sea más alta, sea la más alta meta tuya en esta vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si tú creyente estás dispuesto con amor, con amar al Señor tu Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con toda su mente, con todas tus fuerzas, entonces vas a echar a un lado todo lo que te estorbe eso. Y en el Espíritu Santo yo sé que lo vas a lograr. Hazlo. Quita todo estorbo de tu vida, creyente. Y no dejes de confiar nunca en tu Dios. Y finalmente, para aquellas personas que no conocen al Señor, los que están sin Cristo, para los que están sin Cristo en estos momentos, hermanos y amigos que escuchan, les digo a esas personas, no se engañen, no se engañen. Pueda que tengas mucha salud en estos momentos, pueda que comas bien, tengas un buen techo, sea que tengas mucha prosperidad en tu vida, en cualquier sentido, y te vaya bien, no eres feliz. No lo eres. Lo que tú crees que es felicidad es un espejismo que te está llevando a la condenación. Incrédulos, ustedes no son felices. No lo son. No porque no hayan alcanzado algún triunfo en el mundo o logrado alguna meta. No por eso. Ustedes no son felices porque no tienen a Cristo. Ustedes no son felices porque no han creído en el Señor Jesucristo. Por eso te digo y te invito a que te aferres a la fuente de la verdadera felicidad. Arrepiéntete de tus pecados y ven a los pies de Cristo ahora mismo creyendo en Él. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, queremos honrarte en este momento, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Danos entendimiento, sabiduría, Señor. Permítenos cada día ir conociendo más y más estos misterios tuyos y cada día siendo iluminados por ti para que no seamos, Señor, personas extraviadas, sino entendidas de cuál sea tu voluntad. Ruego para que en esta descripción de hoy, cada uno de los que estamos aquí, nos representemos en el primer grupo, Señor, en aquellos que celestialmente tienen contentamiento. Sé que tenemos problemas, necesidades, luchas, situaciones adversas, pero estamos en Cristo y eso es suficiente para ser feliz. Que seamos diligentes en buscar las cosas, pero que estemos satisfechos con que estamos en Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por enviar al Espíritu Santo. Gracias, Dios Trino, por tu bondad y por tu amor para con nosotros. Gracias, Dios de los cielos. Alabado y glorificado sea por siempre tu nombre, mi Dios. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos.